La imaginación es clave en el tema de innovación para nosotros. Invitamos constantemente a soñar en grande, invitamos constantemente a hacer las cosas diferentes, a pensar e imaginar un mundo diferente para lograr los mismos objetivos. En ProCaps tenemos una cultura de innovación basada en 3 aspectos: inspirar, idear e implementar ideas que tengan impacto en nuestra sociedad. Esta cultura de innovación ha transformado ProCaps en una empresa internacional, con presencia directa en 13 países, convirtiéndola en referente del sector farmacéutico colombiano y latinoamericano. Adelante, doctor Cassiani. Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar. Muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Yo sé que es una hora estelar, pero pues les agradecemos su tiempo y su espacio. Vamos a tener esta noche una conferencia en donde nuestra moderadora, la doctora Yasni Moreno, que es psiquiatra, no nos ha podido acompañar, tiene algunas dificultades técnicas, entonces pues vamos a hacer la presentación entre el doctor Carlos Cassiani, que es médico psiquiatra, magíster en drogodependencias y presidente de la Asociación Colombiana de Patología Dual, coordinador de la red de Estigma. Por ese lado vamos a hablar de la parte de psiquiatría. Por la parte de neurología tocaremos un tema sobre la epilepsia, el cual daré una conferencia más adelante. Quiero simplemente que nos confirmen si la gente ya está en el auditorio para poder arrancar. Doctor Cassiani, le dejo la palabra a usted. Buenas noches y un placer tenerlos acá. Muy pocas conferencias hacemos estas charlas conjuntas entre neurología y psiquiatría. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos los asistentes al laboratorio ProCaps por la invitación. Entonces, hoy vamos a hablar de usos potenciales del cannabidiol en psiquiatría. Primero debo hacer la declaración de conflictos de interés, que recibo honorarios del laboratorio ProCaps por esta conferencia, pero no hay ninguna relación que implique coacción en la información científica que voy a presentar, que obedece a los principios de integridad científica y la libre interpretación de las pruebas científicas que voy a presentar. El objetivo de este espacio es que ustedes, apreciados participantes, comprendan las características y componentes de la planta de cannabis sativa inicialmente y sus derivados, así como la estructura y la función del sistema endocannabinoide. Y eso va a servir para entender los usos potenciales de cannabidiol en trastornos mentales. Miraremos por qué abordar este tema, hablaré un poco del sistema cannabinoide de la planta de cannabis y finalmente hablaremos de los usos terapéuticos en general en psiquiatría. Quiero decirles que, bueno, la importancia de las publicaciones de esta molécula cannabidiol a lo largo del tiempo empezó desde 1970 y allí arrancó con un progreso lento, pero después en la última década ha habido un crecimiento exponencial de las publicaciones. Empezaron con epilepsia, pero ya hubo un estancamiento, pero a partir del 2000
empezaron a entenderse algunos efectos neuroprotectores de la molécula, y ya después se dispararon las publicaciones sobre los usos del cannabidiol en esclerosis múltiple, enfermedad de Alzheimer, en Parkinson, depresión, en los últimos años en esquizofrenia, en depresión, ansiedad, en trastornos del sueño. Es decir, que esto lo presento para que entendamos lo promisorio que es la adquisición de esta molécula en el campo de la salud, porque tiene un amplio espectro de usos terapéuticos, tanto en lo que se ha visto en estudios de animales como en humanos. Y es decir, que hoy en día, gracias a estas investigaciones en humanos y en animales, podemos decir que tiene el cannabidiol un potencial uso para tratar la ansiedad, para tratar la depresión, como neuroprotector, como antiinflamatorio, como inmunomodulador, incluso para tratar los problemas relacionados con consumo de drogas, para tratar esquizofrenia y otras psicosis. Parece que nuestro doctor Cassiani ha quedado por fuera de red. Vamos a darle un minutico para que entre. Mientras tanto, les damos la bienvenida a todos los que están ingresando en este momento a esta conferencia que nos invita PROCAPS para exponer en todo el campo de la neuropsiquiatría algunas de las evidencias y de los avances que han habido en los últimos años sobre el cannabis en enfermedades tan complejas y tan cotidianas en ambos campos. Bueno, nuestra moderadora tiene problemas de conexión y el doctor Cassiani ha salido de la conferencia. Vamos a darle 2 minuticos, si no yo les hago mi presentación. Debo confesar que en el campo de la psiquiatría tengo total desconocimiento de la aplicación actual que están utilizando basada en evidencia. Pero en el campo de la epilepsia, como lo mencionaba él, tenemos avances y posiblemente un número más amplio de literatura que lo que hay en la parte de psiquiatría. Ok. Voy a esperar a que me confirmen. Si el doctor Cassiani no puede iniciar, entonces voy yo en la conferencia. Bueno, vamos a comenzar con nuestra conferencia en la parte de epilepsia. Ok. Bueno. Listo. Entonces, pues esta es mi presentación. Quiero agradecer primero a PROCAPS, quien se ha esmerado por traer una opción más al país en cuanto a terapéuticas farmacológicas para una enfermedad muy devastadora como es la epilepsia. Yo me presento, soy Walter González, soy epileptólogo. Yo manejo en este momento el programa de epilepsia y cirugía de epilepsia del Instituto Roosevelt y de Clínica Colsanitas. Soy el vicepresidente de la Liga Colombiana contra la Epilepsia. Los objetivos de esta charla son 2 grandes. Es comprender las opciones de tratamiento actual que tenemos en Colombia
y analizar la evidencia del uso del cannabis purificado en la práctica clínica en los pacientes con epilepsia. Tenemos que la incidencia anual por 100.000 habitantes, más o menos una media de 48 en la edad adulta, pero en los niños tenemos que va entre 56 y 88, en menores de 2 años, y en los adultos mayores miren cómo casi se duplica, siendo exponencial después de los 60 años hasta más de los 85, 90 años, entre 85 a 160. Este es un estudio a largo plazo, publicado en JAMA Neurology, por 2 personas que posiblemente nos han dado toda la epidemiología de los fármacos anticonvulsivantes y la cohorte larga del Dr. Brody en Reino Unido, y de cómo le fue con los fármacos anticonvulsivantes. Y miraron también cuáles son los pronósticos pronóstico a control de crisis a 1 año de haber empezado los fármacos. Acá tenemos que si alguien tiene epilepsia y le empiezan un primer fármaco en general, vamos a tener un control superior al 75%. Un segundo fármaco posiblemente no logre, sino algo cercano a un 60%, y un tercer fármaco adiciona un poquito más, logrando algo así cerca al 50% en esta población. Otros regímenes, si uno le tiene un cuarto, quinto, sexto antiepiléptico, pues va a disminuir drásticamente. Si uno lo compara por epilepsias generalizadas, es decir, que todo el cerebro arranca la epilepsia, o que no hay un foco específico, sino que está todo sincronizado por alguna de las causas genéticas o enfermedades como canalopatías, o que la persona está predispuesta, no hay mucha diferencia después del segundo y del tercer fármaco en cuanto al control de crisis. Sin embargo, es muy parecido a lo que veíamos en la población en general. Pero si vemos las epilepsias que son de inicio focal por alguna lesión, alguna parte del cerebro que está arrancando, acá sí cae, después de un segundo fármaco antiepiléptico, la probabilidad de estar controlada muchísimo. Un tercer fármaco no logra ni siquiera un 50% de control de crisis a 1 año. Este es un corte de 1 año de control de crisis anticonvulsivantes. Es decir, que un fármaco antiepiléptico logra un control de crisis de un 50%. La adición de un segundo nos pone un 11% más. El tercer fármaco nos pone un 0.99 más. Un cuarto fármaco adiciona 1.34, casi nada. Un quinto y un sexto realmente no hacen la diferencia. Es decir, la mayoría de nuestros pacientes caen entre los primeros 2 y algunos 3 fármacos antiepilépticos. Esta es la formulación desde el año 1978 en la base de datos de ellos hasta el 2014. La línea punteada son los nuevos anticonvulsivantes y cómo el histórico cayó de los pocos fármacos que teníamos en el pasado, como eran la carbamazepina, el ácido valproico, la fenitoína, a tener nuevos medicamentos, la motrigina, tenemos oxcarbazepina, tenemos levetiracetam, tenemos la cosamida que pues, la utilizamos actualmente. Y esto pues vemos acá en esta gráfica cómo los antiepilépticos más antiguos casi no se prescriben y los de última generación son los que estamos prescribiendo mucho más. Si uno comparara, hiciera un metaanálisis de todos los antiepilépticos, por ejemplo, en una población de niños, podríamos concluir en este gran estudio hecho por el doctor Guerrini en Italia, que la tasa de pacientes respondedores es increíblemente más baja de lo que pensábamos. Nosotros creemos que teníamos esos pacientes, como había dicho, y vemos que si logramos que los pacientes bajen las 50% de crisis o más, solamente lo lográbamos entre el 2 al 46% de los pacientes con epilepsia en adultos y en los niños entre un 2 a un 26%. Si nosotros tenemos una lesión, como por ejemplo es esta que vemos acá, la epilepsia más frecuente que tenemos, que es la esclerosis mesial, en donde los hipocampos, uno de ellos en este caso, el lado izquierdo, está más pequeño, y esa es la causa de la epilepsia, lo podemos operar y el paciente puede tener una chance de estar libre de crisis un 60-70%. También tenemos la facilidad de hoy en día poner electrodos intracraneanos, como los vemos acá en varias disposiciones del cerebro, hacer estudios muy detallados y muy finos. Por ejemplo, esa es la estructura del hipocampo, como queda registrada con varios electrodos intracraneanos, con menos morbilidad de lo que anteriormente hacíamos. Podemos poner electrodos en donde queramos, patologías diferentes, como por ejemplo esta que tenemos acá, que son heterotopias periventriculares, que son lesiones muy chiquitas, muy pequeñas, casi siempre se saltan a la vista,
Podemos poner electrodos ahí y podemos hacer esto que son las termolesiones, por ejemplo. Como vemos acá, estos trayectos de acá son trayectos de termolesión. Acá, estos son los trayectos con que lesionamos. Y estos pacientes quedan bastante bien luego de hacer esta lesión. Pero no todos los pacientes tienen esta historia. Hay pacientes que no les vemos las lesiones. Podemos intentar verlos mejor en una resonancia de mucho mejor contraste, mayor definición, con la resonancia de 3 teslas. Este es un ejemplo del doctor Sendes de Brasil en Campinas, en donde él muestra cómo la tecnología y las imágenes negativas, entre comillas, posiblemente, si uno es muy juicioso, puede encontrar trastornos de la migración neuronal tipo displasia cerebral, y estos pacientes, al retirar estas lesiones que no eran vistas inicialmente, pueden quedar con libertad de crisis o con mejoría de crisis. Pero nos enfrentamos a un gran problema con este grupo de pacientes, porque son pacientes que llevan muchos años con epilepsia. El promedio de las epilepsias del lóbulo temporal, frontal, parietal o región posterior empiezan entre los 5 o 7 años, y duraron con epilepsia en promedio en el grupo de nosotros entre más o menos 12 a 15 años para llegar a un programa de cirugía de epilepsia. Es decir, pasaron muchísimos años, 15 años o más de 10 años con epilepsia. Eso es deleterio para el cerebro. Si uno los pudiera operar tempranamente, uno podría decir que esos que tienen lesión posiblemente les va a ir muy bien, porque entre más temprano se logre la cirugía, mayor probabilidad de estar libre de crisis. Y esto simplemente es un estudio de metaanálisis que muestra que entre más años el paciente haya estado con epilepsia, menor va a ser la probabilidad de estar libre de crisis. Esto es lo que tradicionalmente hacemos o hacíamos, porque no teníamos más opciones. Veíamos un paciente, mirábamos si su epilepsia era refractaria, si lo podíamos operar, hacíamos estudios invasivos, poníamos toda la tecnología dentro del cerebro, si mejoraba perfecto, y si no mejoraba hacíamos nuevas cirugías, o poníamos aparatos que hacen disminución de crisis o paliación, como los estimuladores del nervio vago o estimuladores profundos, y si no mejoraba no teníamos otra opción. Pero afortunadamente han salido otras terapéuticas y otras terapias no farmacológicas y farmacológicas recientemente, que nos han abierto el abanico de posibilidades, porque hay pacientes en donde no teníamos ninguna opción tampoco de operarlos. Y es acá donde, por ejemplo, tenemos la evidencia del cannabis medicinal en epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria la definimos como la falla en el control de crisis cuando uno ha usado 2 o más fármacos bien seleccionados, a buenas dosis, bien tolerados, bien indicados. Si el paciente, en términos generales, no logra control luego de un año de crisis, estamos hablando de un paciente con epilepsia refractaria. Este cannabis purificado medicinal, digamos que en Reino Unido fue aprobado para el Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet, lo mismo que en Estados Unidos, en términos grandes. Y las guías NICE, por ejemplo, que son de las que nosotros en Colombia tenemos el apoyo cuando hacemos toda nuestra estadística de guías de práctica clínica, ellos lo ponen en que no hay respuesta, si no hay respuesta a los fármacos, se puede utilizar. Si los pacientes no han respondido a dieta cetogénica, se puede utilizar. O los que no son candidatos a cirugía de epilepsia, se podría utilizar. Sin embargo, esto varía de país a país. Y al momento de que salieron en la guía NICE, hace un par de años ya, no se conocían los efectos a largo plazo y se anotaba la existencia de efectos secundarios en cannabis en general. Si uno mirara por años, uno diría que en el 2013 no teníamos ningún estudio en revistas de publicación. En 2014 salieron 6, en 2015 salieron 5, en 2016 6, en 2017 6, en el 2018 9, en el 2019 18, y para el 2020 tenemos 25 artículos que han hablado sobre cannabis. Es interesante porque esta publicación, por ejemplo, en la Mayo Clinic, que salió en el año 2019, en donde hacen una guía clínica para el uso de aceites de cannabis y derivados de los cannabinoides, y en donde instan a la práctica clínica con este tipo de sustancias. Esto simplemente es para demostrar e ilustrar que nosotros tenemos un sistema interno propio que utiliza cannabis, en donde, por ejemplo, hay algunas sustancias
que se pueden utilizar, como la quinasa y otros derivados, que también vienen acá y hacen su efecto, ya sea en los receptores de cannabinoides 1 o 2. Por ejemplo, en estos, el tetrahidrocannabinoide es un agonista de este tipo de receptor no selectivo, y acá es posiblemente en donde actúa nuestras moléculas, que a la larga lo que hacen es una regulación de la liberación de GABA y de glutamato desde la neurona presináptica hacia las terminales nerviosas. Digamos que anteriormente, antes de llegar a las terapias purificadas, el CBD en general y los derivados no tenían una certificación, una prescripción, y cualquier persona podía adquirirla por las bajas concentraciones de THC. Nosotros tenemos muchas sustancias que salen de los derivados de los cannabis. Tenemos la parte endógena, los derivados como el cannabidiol, el tetrahidrocannabidiol y otros más, pero los que tenemos en la práctica clínica y que nos interesan son estos dos. En epilepsia, el CBD es el que más nos interesa, el que tiene efecto antiepiléptico, y el THC tiene algunos efectos neuropsiquiátricos que voy a permitir ahorita que el doctor Cassiani los mencione, porque pues no son tan deseables cuando tenemos concentraciones altas. En ese momento, en esa publicación, y miren que esto es del 2019, en la revista La Mayo Clinic, no teníamos sustancias purificadas en Estados Unidos, solamente algunas en investigación. Y estas eran como lo que se utilizaba. Esta era la recomendación que yo decía: mire, tenemos algunas semillas que se utilizan, que vienen muy ricas en ácidos grasos, omega 6, las utilizamos para otras cosas no médicas, pero tenemos los aceites derivados con algunas propiedades de CBD, tenían alguna sustancia, y los aceites como tal que comenzaron a salir posteriormente. Primero eran los extractos y luego teníamos unos aceites. Las diferencias es que los aceites tenían cantidades más altas de tetrahidrocannabinoide y los aceites más puros o los aceites enriquecidos tenían CBD en concentraciones más altas. Teníamos las concentraciones de THC en menos del 0.3%, mientras que los otros aceites eran mucho más alta. Pero miren que la concentración de CBD no era muy alta en ninguna de estas otras. Y sus usos eran medicinales, simplemente como medicina alternativa, y fue como empezaron los estudios. Es así como fueron aprobadas algunas leyes inicialmente en Estados Unidos, salen algunas planticas, las empacaban y los pacientes hacían uso en varias patologías neurológicas, no necesariamente epilepsia. Entonces comenzaron a salir los extractos, como los aceites de cannabis, llegó el boom del cannabis medicinal, y algunos incluso lo han utilizado para este tipo de cosas. Ya está disponible, no te quedes sin probarla, dice acá, y ahora vienen con una variedad mucho más amplia para tomarla, el cual obviamente no está indicada en la práctica médica y menos para epilepsia. Pero nos dejan algunas preguntas hasta acá el uso histórico del cannabis, porque, por ejemplo, vimos pacientes en donde lo utilizaban, pero no sabemos cuántos miligramos de CBD contienen, que es lo que estábamos buscando. No sabíamos si tenían algunas otras sustancias que no estuviéramos teniendo en cuenta. Estos efectos secundarios de estos extractos, aceites, no sabíamos cuáles eran, y el perfil de seguridad no sabíamos si era similar a los otros grupos. Hay efectos secundarios que alcanzamos a ver, como hipotensiones, por ejemplo, o hepatitis mucho más frecuentes que lo que vemos hoy en día. Pero esto es el inicio, esto fue el arranque de la introducción a un modo, a una dimensión muy grande, mucho más rápida que lo que nosotros teníamos pensado. También teníamos preguntas de cómo se titulaba y cómo llegamos a ser eficaces en cuanto a las dosis, que no estaban controlados esos estudios. Es decir, primero salió esta implementación, venía de la parte más naturista y fue implementada hacia la parte médica. También nos deberíamos preguntar si el producto cumplía con los estándares de calidad y si esa compañía que estaba produciendo esa sustancia tenía algún programa de reporte de efectos adversos independiente en donde el paciente pudiera llamar. Muchos de ellos no tenían nada de esto. Especialmente esto, si el laboratorio estaba certificado para detectar concentraciones de THC menores al 0,3%, que no tuvieran pesticidas ni metales pesados. Si ustedes acá miran las concentraciones de los aceites, incluso que estaban enriquecidos,
las concentraciones de CBD eran muy bajitas, y eso que eran enriquecidos. Las concentraciones de THC, por el contrario, eran muy altas. Y es por eso que la industria farmacéutica comenzó a utilizar concentraciones más altas de CBD. Primero salió el Sativex, pero tenía concentraciones importantes del THC, hasta que llegó el Epidiolex con concentraciones casi que puras de CBD, sin ninguna otra sustancia psiquiátrica o con efectos en el sistema nervioso central. Esto es para mostrarles. Para los que no hayan visto, este es un paciente con unos crisis que empezaron en la infancia, tiene un retardo mental, se cae muy frecuentemente, no puede vivir solo. Su epilepsia tiene múltiples tipos de eventos, y acá hizo uno que es muy sutil, pero vale la pena volver a mostrar, y es un brinco, un sobresalto. Esto es un síndrome de Lennox-Gastaut en el paciente con una mioclonía. El mismo paciente, no es frecuente que nosotros veamos Lennox-Gastaut hoy en día como hace 10, 15 años cuando llegamos de hacer nuestros entrenamientos, donde veamos mucho más Lennox-Gastaut, posiblemente por el tratamiento temprano de las epilepsias, no llegan a estas encefalopatías tan frecuentes como anteriormente. Y acá, ¡pum!, crisis tónicas en un paciente que se cae, se va para atrás y queda con pérdida de la fuerza. Es para ilustrar simplemente que hay varios tipos de crisis en este síndrome, que es lo que lo caracteriza: retardo mental, crisis de espasmos, crisis de mioclonías, perdón, pueden haber espasmos también, crisis tónicas, crisis atónicas, que es lo que los hace caer, pero son muchísimo más frecuentes este tipo de crisis, y son una tragedia para los pacientes. Acá está sentadito. Podrán imaginarse que este paciente, cuando hace esta rigidez, se cae, se va para atrás. Acá alcanza a hacer algo de una fase clónica rápida. Se desgonza y vuelve otra vez. Hace un espasmo y nuevamente queda con pérdida del tono, palidez. Y esto para ver lo dramático de este tipo de epilepsias en estos síndromes. Vuelve y hace otra mioclonía. Realmente fue más un espasmo, pero hace ambos tipos de cosas. En mioclonías hace espasmos, crisis tónicas, y hace sus caídas. Esta es Charlotte, que fue la primera paciente que su madre impulsó muchísimo el uso del cannabis, muy artesanal en esa época. Era una niña con un síndrome de Dravet, con epilepsia mioclónica severa en la infancia, con una encefalopatía terrible, hacía muchísimos tipos de crisis muchas con fiebre, estatus epiléptico, con una mortalidad muy alta y muy temprana por el no control de las crisis. Charlotte fue el ejemplo y la impulsora del desarrollo del cannabis en Estados Unidos, pero llegó el coronavirus y Charlotte fallece por coronavirus. Lamentablemente no falleció como los otros pacientes de Dravet, pero eso lo pone en desventaja porque son patologías que los pacientes son más susceptibles de alguna otra enfermedad. Y comenzamos a tener las primeras evidencias de tratamientos farmacológicos en epilepsia derivados del cannabis. Entonces acá dice el doctor Emilio Peruca, expresidente de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que por fin tenemos evidencia, decía, los primeros estudios. Acá no es más sino para mostrar ahora todas las opciones y las posibilidades de que estos receptores estén funcionando como agonistas, antagonistas. Ya no es simplemente esa pequeña hendidura sináptica que les mostré, sino ahora tenemos muchas otras posibilidades. Pero esto también es para mostrar que al inicio, en el estado de Colorado, el 38% de los pacientes que habían utilizado algún tipo de cannabis derivado, aceite, extracto, lo que hubiera sido, habían mejorado en sus pacientes el 38% de las crisis, pero los que se movían de otros estados a Colorado decían que la percepción era mucho más alta. Y eso llamó muchísimo la atención, exigió el uso de estudios más controlados, y finalmente los tenemos acá, como los pacientes que utilizaron CBD, por ejemplo, en síndrome de Dravet, en Lennox-Gastaut. Estos son los tipos de crisis de caídas, mejoraron entre un 39% a un 44-42% dependiendo de la dosis. También encontraron efectos adversos, que fuimos más conscientes de que también podían producir efectos secundarios, de los cuales tenemos que estar muy pendientes: somnolencia, diarrea, disminución del apetito, fatiga, vómito, fiebre, cansancio,
y acá no está, pero elevación de las transaminasas. Finalmente, desde el 2018, miren, muy reciente, es tal vez de las terapias con evidencia más joven, más nueva que estamos logrando tener. Desde el 2018 tenemos estos estudios, dos grandes, uno de Porcari y el otro de Pamplona, en donde en el primero se evalúan 108 niños con epilepsia, se utilizó un aceite de cannabis y el 30% de ellos bajaron las crisis más de la mitad, pero el 10% lograron libertad de crisis. En el metaanálisis que hacen al 2018, digamos que soportan el valor de las concentraciones más altas de concentración de CBD. Acordémonos que en ese momento utilizaban aceites o aceites enriquecidos y la evidencia mostraba que entre más concentración mejor iba a funcionar. En general, si uno mirara todos los metaanálisis, uno dice que el 30-40% de los pacientes disminuyeron más del 50% de las crisis en general. Muchos de esos fueron estudios no controlados y las preparaciones de CBD fueron muy heterogéneas. Es así como la forma purificada, en este caso, estos son los estudios derivados de Epidolex, en donde sabemos que tenemos la concentración del 98% más, fueron muy positivos en el espectro de las epilepsias en ratones. Acá también se plantea la posibilidad de que el calcio sea un modulador, que esté mejorándolo. Fue aprobada en junio del 2018 por la FDA y por la Unión Europea en septiembre de 2019. Y acá vemos cómo las concentraciones un poco más altas, cerca del 20 miligramos kilo día, comparadas contra 10 miligramos kilo día, podrían tener algo de diferencia, pero no es muy alta la diferencia realmente, versus placebo. Placebo, definitivamente, cuando se hicieron los estudios, el número total de crisis y el número total de caídas en pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut, sí fue evidente la disminución. Luego se hicieron los estudios de extensión, hicieron un open label y los pacientes continuaban tomando los tratamientos y se dieron cuenta cómo continuar varias semanas, muchas semanas, meses después de haber acabado los estudios, los pacientes definitivamente disminuyeron un 44% total de sus caídas, lo cual créanme que es bastante. Lograr un control de caídas en pacientes con Lennox-Gastaut más de un 15-20% es un alivio, pero llegar a un 44% es un porcentaje alto. Y el estudio a largo plazo incluso mostró una mayor mejoría, 48-60% en disminución de caídas, y en general las crisis mejoraron entre un 40 y 60% también. Pero lo que más mejoró fue esto, la escala de impresión de que había mejorado. ¿Cuánta percepción su familia o el paciente sintió que había mejorado? 58% versus 34% con placebo. En Dravet, hasta el 85% de los pacientes mejoraron, eso es para la parte de neuropediatría. En la parte de esclerosis tuberosa, este estudio también extendido, intentaron poner dosis más alta. Estos son pacientes con esclerosis tuberosa, múltiples lesiones en el cerebro, algunas con anatomías y descripciones de displasia cerebral, que estas son las que operamos, a veces los pacientes mejoran también. No hubo diferencia en el control de crisis dependiendo de la edad, pero sí en los efectos adversos, es decir, que los efectos adversos entre 50 y 25 miligramos sí fue muy importante la diferencia. Y las escalas de mejoría de control fueron del 70%. Otros síndromes donde pueden mejorar es el CDKL5, el síndrome de Aicardi, el síndrome de DUS. Han mostrado algunos estudios que con mejoría del control de crisis. En general, en otros síndromes, síndromes epilépticos, no en epilepsias en general, sino síndromes epilépticos, han mostrado un 50% en reducción de crisis, lo cual es un porcentaje muy bueno, comparando que los otros fármacos lograrían un control adicional de un 3% o menos. Estos estudios están en desarrollo para comprobar la eficacia. En Colombia tenemos el Neviot, esta es la ficha técnica del INVIMA, del Ministerio, y la indicación es bien interesante porque yo he buscado otras indicaciones en otros países y digámoslo, acá estamos favorecidos por la indicación como fue introducida. Y en eso hay que felicitar al laboratorio porque ayuda a más pacientes, más que lo que decía la guía NICE, por eso la mostré, o lo que decía en Estados Unidos. También está aprobado para el síndrome de Lennox-Gastaut, obviamente, el síndrome de Dravet, en mayores de 2 años, que también no han respondido a combinaciones convencionales de terapias anticonvulsivas y que persistan con 2 o más episodios convulsivos por semana. Y el diagnóstico debe ser confirmado por un especialista. Es decir, todas las epilepsias refractarias podrían en general tener una opción para tratar a estos pacientes, pero ojo, porque no todos los pacientes
requieren la misma terapéutica para tratar su epilepsia. Y hay una cosa que quiero resaltar acá, es que los reportes de eventos adversos deben realizarse en los formatos de reporte de eventos adversos del ministerio, por obligatoriedad. Yo siempre muestro esta parte acá, en donde desde la liga tratamos de siempre prevenir la epilepsia, evitar las lesiones perinatales, los ACVs, la enfermedad cerebrovascular, los traumas craneoencefálicos, las infecciones del sistema nervioso central y la parasitosis cerebral. Si pudiéramos prevenir esto, prevendríamos muchísimas epilepsias, especialmente en países como nosotros. Estamos encaminados junto con el ministerio de lograr políticas para mejorar esto y evitar de primera mano la aparición de la epilepsia. Sin embargo, nos falta la evidencia del CBD en todas estas patologías, no las tenemos una por una, pero pues será cuestión de años para poderla tener. Esta es una ficha que yo muestro, esto es algo personal, en donde si nosotros tenemos epilepsias focales lesionales, una displasia cerebral, especialmente 2B, un tumor cerebral y una esclerosis mesial temporal, lo que el paciente requiere es una cirugía. Si el paciente, esto es en grado de evidencia, esto no es simplemente porque yo lo puse, este es el grado de evidencia que muestra la ciencia. Si el paciente tiene una epilepsia focal, pero no es una displasia o no es un tumor, podría, dependiendo del grupo y el entrenamiento que tengan, hacer cirugías o terapias, digamos, cetogénicas. Cuando tenemos epilepsias focales no lesionales, podemos hacer cualquier procedimiento quirúrgico y acá comienza a aparecer el CBD. Con epilepsias focales no lesionales, epilepsias genéticas, síndromes de Lennox-Gastaut, y de acá para allá vamos comenzando a ver que las epilepsias multilobares, multifocales, también debe haber algún espacio para combinar todo este arsenal. ¿Y por qué se los muestro? Porque en el primer plano, si tenemos estas lesiones, hay que quitarlas rápido del cerebro. El número necesario a tratar es 2, es decir, de cada 2 pacientes que operamos, 1 nos queda libre de crisis. Y es por eso que la evidencia va más a favor de cirugía. Cuando tenemos ya otras patologías, la probabilidad de que la cirugía lo mejore ya no es tan alta. Y depende mucho de la experiencia. En conclusión, hay múltiples opciones farmacológicas y no farmacológicas hoy en día, afortunadamente, para los pacientes con epilepsia. Debemos tratar de hacer un control muy temprano o disminuir la cantidad de crisis, el porcentaje de crisis desde el inicio de la aparición de la enfermedad. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que esos pacientes mejoren desde el inicio. Y si no, hay que evaluarlos en los programas de cirugía de epilepsia. El campo de la investigación en epilepsia continúa siendo muy amplio. Y no olvidemos esa brecha en los diagnósticos y en el tratamiento. Los pacientes, hoy en día, yo siento que hemos logrado mejores tratamientos, terapias más tempranas que lo que hacíamos hace 15 o 20 años. La eficacia y la evidencia del CBD en el tratamiento de la epilepsia, aunque no es nuevo, se esperan los resultados a largo plazo de otras terapias que no son ni síndrome de Lennox-Gastaut ni síndrome de Dravet, con los que fueron aprobados. Es decir, tenemos muchísimo espacio para tratar a nuestros pacientes con epilepsia y eso solamente la evidencia nos lo mostrará en el largo plazo. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias por su excelente presentación. Bueno, después de la jugada que me hizo la tecnología, me había percatado que se había caído la presentación. Tengo que estar bien pendiente ahora. Sí, señor, lo vimos muy bien. Adelante. Perfecto. Yo he hecho una introducción. Y además pueden ver ver la presentación. Ahí está. Perfecto. Bueno, sí, ya había arrancado ahorita y les estaba diciendo que la investigación sobre el cannabidiol y sus usos terapéuticos en el campo de la medicina empezó más o menos en el 1970 y después de un curso lento, ya en el 2000 empezaron a dispararse publicaciones sobre la potencial utilidad del cannabidiol como neuroprotector en patologías como la esclerosis múltiple, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, depresión, y ya en los últimos años han empezado a aparecer trabajos importantes en trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, incluso en trastornos relacionados con sustancias. Es decir, el mensaje que quiero transmitir inicialmente es que el contar en el campo de la salud con una molécula con un espectro tan amplio
de posibilidades terapéuticas y con un perfil de seguridad muy bueno, nos ilusiona porque hay mucha escasez de tratamientos específicos en neuropsiquiatría, especialmente en áreas de la psiquiatría. Entonces, la búsqueda activa de nuevas moléculas para mejorar la calidad de vida de los pacientes y conseguir remisión de sus síntomas es necesaria. Entonces, fíjense que en ese sentido hay trabajos que han mostrado la potencial uso del cannabidiol para la ansiedad, para la depresión, para trastornos por uso de sustancia, para trastornos psicóticos y una posibilidad como neuroprotector, inmunomodulador y antiinflamatorio. De hecho, hay una gran cantidad de estudios que se han publicado en los últimos años sobre los efectos terapéuticos del cannabidiol en diversas condiciones de la salud que ustedes como médicos generales ven, en dolor, en pacientes con esclerosis múltiple, con anorexia, en situaciones de náuseas y vómitos refractarios, en pacientes con colitis, personas que tienen problemas de sueño, en síndrome de Tourette, en trastornos de ansiedad, en epilepsia, como ya nos lo acaban de mostrar, en esquizofrenia, en depresión, en ansiedad, enfermedad de Alzheimer, incluso enfermedad de Parkinson. Entonces, a pesar de las bondades que parece tener en el campo de la salud, el cannabidiol pareciera que la aceptación y el amplio uso de esta molécula y de otros derivados cannabinoides de uso clínico no es buena entre los médicos. Este artículo que escribe Stephen Alexander de la Universidad de Nottingham, él hace un análisis profundo de por qué no hay un amplio uso de cannabis medicinal entre los profesionales de la salud, y nos encontramos que en esas barreras que él analiza, dos bien interesantes tienen que ver con la complejidad del cannabis como planta y con la complejidad del sistema cannabinoide endógeno. Y lo otro tiene que ver con la falta de precisión en la identificación del mecanismo del cannabidiol como molécula. Entonces, si uno quiere comprender el uso clínico del cannabidiol, si uno quiere tener la posibilidad de usarlo con confianza, tiene que conocer estos fenómenos. Y entonces estas barreras son importantes. Por eso es que en este tipo de conferencias empezamos haciéndole un contexto a los médicos sobre la planta de cannabis sativa inicialmente, sobre el sistema cannabinoide. Ya todos sabemos que la planta de cannabis sativa es una planta originaria de Asia Central, también se conoce como cáñamo de la India. Es una planta herbácea que después de haber aparecido en Asia se ha ido extendido a Europa y América. Y que hay varias especies que hay que conocer. La más estudiada es cannabis sativa, pero hay otras como la cannabis indica, la cannabis rudelaris. Entonces, esta es una fotografía de la planta masculina y femenina. Se ven ahí las diferencias en las flores y en las hojas y en los tallos. Entonces, es importante esta introducción porque la gente habla de marihuana medicinal, y la marihuana no tiene nada de medicinal. La marihuana es un término que se usa para identificar los preparados que se sacan de las flores, de las hojas y de los tallos de la planta. Y en eso que nosotros llamamos marihuana hay una gran cantidad de compuestos que vamos a mirar. Entonces, esta planta de cannabis sativa, como les estoy diciendo, es una planta que tiene diferentes características taxonómicas que se ha utilizado milenariamente para muchas cosas, para alimentos, para la fábrica de fibras, para producir aceites, y no solo para uso recreativo y religioso como el que nosotros le hemos dado. ¿Por qué tiene esta multiplicidad de usos? Por todos los componentes que tiene. Cuando nosotros miramos la planta de cannabis sativa, por ejemplo, hay cerca de 500 compuestos activos. No solo los cannabinoides o fitocannabinoides que conocemos, sino otros productos como los azúcares, hidrocarburos, esteroides, flavonoides, compuestos nitrogenados y aminoácidos. Dentro de los compuestos activos, de los múltiples que hay en la planta de cannabis, hay unos que son bien interesantes desde el punto de vista clínico para nosotros, que son los terpenoides, que son los que le dan, por ejemplo, ese olor característico que tiene y que hace que los perros en las aduanas identifiquen los psicoactivos. Y los otros son los cannabinoides, que son los metabolitos específicos que le dan la identidad a la planta. Estos fitocannabinoides los llamamos así para diferenciarlos
de los endocannabinoides, que son sustancias que producimos en nuestro mismo sistema nervioso y que actúan sobre unos receptores cannabinoides. Entonces tenemos esos fitocannabinoides. ¿Y de dónde salen esos fitocannabinoides? Dentro de los cuales está el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Ellos los vamos a encontrar en unas glándulas específicas de los tricomas de la planta. Ahí se producen unas resinas y ahí están esos compuestos. Entonces, en esos fitocannabinoides o cannabinoides de la planta se dividen en dos grandes grupos, dependiendo si tienen o no un grupo carboxilo. Los que tienen grupo carboxilo se llaman ácidos cannabinoides y los que no tienen grupo carboxilo son los neutros. Entonces, ¿cómo es esto? ¿A dónde quiero llevarlos? Que nosotros hablamos de delta 9 tetrahidrocannabinol y cannabidiol, a veces no sabemos de dónde salen estos productos. Entonces, estos ácidos cannabinoides son biosintetizados y acumulados y después son descarboxilados a su forma neutra, que es la que conocemos. Entonces, hay varias vías sintéticas para que estos se produzcan. Entonces, por ejemplo, hay dos grandes vías, que es la vía del geranil fosfato y el ácido olivetólico, y a partir de una fosfatasa se produce el ácido cannabigerólico. Ahí está, ese es el primer precursor. Entonces, como les dije, esos ácidos cannabidiólicos, a partir de unas sintetasas específicas, se van a producir entonces allí el ácido cannabicroménico, el tetrahidrocannábico y el cannabidiólico. Entonces ahí lo tienen. Entonces, el ácido cannabigerólico, a través de una sintetasa específica, produce el ácido cannabicroménico, produce el ácido cannabidiólico y el ácido delta 9 tetrahidrocannabinólico. Todavía no están los que nosotros conocemos, cannabidiol y delta 9 tetrahidrocannabinol. Entonces, ¿de dónde salen ellos? Entonces, a partir de situaciones físico-químicas como el calentamiento, como por ejemplo ocurre cuando se fuma, estos ácidos sufren una decarboxilación y de ahí es que salen los fitocannabinoides que nosotros conocemos, como el cannabidiol, el tetrahidrocannabinol y el cannabicromeno. Entonces, ¿cuántos fitocannabinoides hay en la planta? Se han descrito más de 100, pero de los más importantes desde el punto de vista clínico, el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el más abundante de ellos y es el componente psicoactivo más importante porque es el responsable de los efectos psicoactivos del abuso y dependencia. Mientras que hay otros que tienen potencial uso medicinal, como el cannabidiol, que cuando usted lo extrae de la planta a través de un procedimiento de química analítica, lo sacas de manera independiente y ese sí puede funcionar como medicamento. Entonces, fíjense ustedes que tenemos varios fitocannabinoides y hay un menú importante, pero vamos a centrarnos hoy en uno de ellos, que es el cannabidiol, que es importante porque no tiene propiedades psicoactivas. ¿Qué quiere decir eso? Que no produce dependencia ni abuso, está demostrado. Y que, por el contrario, tiene potenciales usos terapéuticos en algunas situaciones. Entonces, fíjense que por eso es importante hablar sobre eso, porque se ha demostrado además, y es otra de las barreras que Alexander mostró en el artículo, es que hay un escaso conocimiento de los profesionales de la salud sobre los temas relacionados con cannabis medicinal. En esta encuesta que se publicó en 2019 en profesionales de Estados Unidos, se encontró que el 40% del personal y los voluntarios en instituciones de salud no habían recibido educación precisa sobre el uso de derivados cannabinoides de uso medicinal. Y esto es coherente con lo que se hace en el análisis de los currículos de la enseñanza de la medicina, de enfermería en el Reino Unido, donde el contenido de temas relacionados a psicoactivos, específicamente cannabis medicinal, es escaso. Entonces, por eso estos eventos de educación continuada son necesarios, porque complementan la formación que traemos en donde hay una escasez de contenidos sobre el sistema cannabinoide. Listo, entonces eso es lo de la planta. Ya sabemos que dentro de todos esos compuestos hay muchos y de ahí podemos traer el cannabidiol. Ahora, ¿cómo actúa ese cannabidiol? Para nosotros poder justificar su uso en enfermedades psiquiátricas. Y traigo esta afirmación de uno de los expertos en este tema que dice que para comprender el mecanismo de acción del cannabidiol es necesario discutir cómo está organizado el sistema endocannabinoide. Y eso es claro. Si uno no entiende eso, pues no va a poderse familiarizar con las razones por las cuales uno puede usar cannabidiol que sale de la planta de cannabis para tratar pacientes adictos a cannabis. Entonces hay que entender eso. Y ese sistema cannabinoide tiene una complejidad enorme, pues que quisiera resumírselas aquí.
ese sistema endocannabinoide, así como tenemos un sistema digestivo, respiratorio, endocrino, tenemos un sistema propio que tiene receptores. Aquí los vemos. Aquí están los componentes del sistema endocannabinoide o sistema cannabinoide endógeno. Primero tiene que haber receptores para que algo pueda actuar. Si no existieran receptores de cannabinoides, la marihuana no podría producir los efectos psicoactivos que produce. Entonces, primero hay unos receptores. Y si hay receptores, ¿qué hay? Ligandos. Entonces, tenemos unas sustancias químicas internas que el mismo organismo produce, las neuronas producen, que son los endocannabinoides. Ahí están. Ahora, si hay endocannabinoides es porque hay enzimas que los sinteticen. Entonces, aquí tenemos una neurona postsináptica donde están las enzimas que sintetizan a estos endocannabinoides. Y si hay enzimas es porque hay precursores químicos, que son los lípidos precursores. Entonces, ahí tenemos los componentes básicos del sistema endocannabinoide, los receptores, cannabinoides 1 y 2, tenemos los ligandos, que ya los vamos a ver, anandamida y 2-AG, tenemos las enzimas que sintetizan a estos ligandos y tenemos los precursores, que son lípidos de membrana. Entonces, los receptores bien identificados del sistema cannabinoide son el cannabinoide 1 y 2. Sabemos que en los seres humanos estos receptores, sobre todo el cannabinoide 1, es mucho más alto que otros neurotransmisores, que otros receptores. Por ejemplo, la cantidad de receptores de cannabinoide 1 o CB1 son 10 veces mayor que los receptores de opioides, por ejemplo. Entonces, estos receptores CB1, ¿dónde se encuentran? Predominantemente en el sistema nervioso central, en áreas como el hipocampo, los ganglios basales, la amígdala, la corteza cerebral, el cerebelo, y algunas regiones que se encargan de regular el estado de ánimo, regiones que tienen que ver con funciones cognitivas y control motor. Si ustedes ven esta amplia distribución, ya nos da a pensar que este sistema tiene múltiples funciones. Entonces, estas concentraciones de receptores de CBD son más bajas en otras partes del cerebro, ¿ya? Y el tronco encefálico o tallo cerebral. El CB1 también se encuentra periféricamente, pero en menor concentración en algunos órganos como el intestino, el hígado, el tejido adiposo y el sistema inmunitario. Con respecto al CB2, al otro receptor de cannabinoides bien estudiado, su expresión o su distribución es más que todo en los tejidos periféricos, pero también últimamente se ha visto que a nivel cerebral puede existir. Lo que pasa es que en condiciones fisiológicas, las concentraciones de CB2 en el cerebro son bajas, pero en situaciones como inflamación aumentan los niveles drásticamente en células de la microglía y en otras células gliales, y eso tiene importancia clínica. Entonces ya están los receptores, ahora son los agonistas, son las sustancias que se unen a esos receptores, es decir, como si fueran los neurotransmisores. Ahí tenemos varios, pero los dos más estudiados y plenamente identificados son la anandamida, que también ustedes la van a encontrar en los textos como N-araquidonil-etanolamina o AEA o anandamida. Y el otro que es el 2-araquinonilglicerol, que se conoce como 2-AG. Entonces les diremos anandamida y 2-AG. Estos ligandos o sustancias químicas se sintetizan a partir de fosfolípidos de la membrana y comparten la vía biosintética que ustedes conocen del ácido araquinónico y todo eso. Entonces, ellos tienen una característica muy particular, diferente a los otros neurotransmisores. Ellos no están ahí, sino que ellos se liberan a demanda cuando se necesita. Eso es lo que hacen. Entonces, fíjense ustedes que aquí está arriba la neurona presináptica, o postsináptica en este caso, y vemos de dónde se derivan estos dos cannabinoides endógenos. La anandamida se sintetiza a partir de un compuesto que es la N-araquidonilfosfatidil-olamina a través de una enzima, una fosfolipasa específica para ella. Estos se producen a partir de fosfolípidos de membrana. Esa anandamida sale al espacio extrasináptico, se une al receptor y, como todo mediador químico, después que termina de hacer su trabajo, es degradado por unas enzimas. Es decir, tenemos enzimas biosintéticas y degradadoras de estos cannabinoides. Entonces, la anandamida es degradada por la fosfatasa amida de ácidos grasos, la amida hidrolasa de ácidos grasos, la FAT. Ustedes van a encontrar mucho en la literatura sobre esto, porque algunos medicamentos que se están desarrollando que buscan incrementar los niveles
de cannabinoides endógenos en el sistema nervioso, lo que hacen es inhibir a esta enzima. Y como esta enzima es la que degrada la anandamida, entonces al inhibir esta enzima se aumentan los niveles de anandamida en la sinapsis. Entonces esta es la amido hidrolasa de ácidos grasos. Esa es la síntesis de la anandamida resumida. Y el 2-AG se sintetiza a partir también de fosfolípidos que vienen del ácido araquidónico, del fosfatidilinositol, y a partir del diacilglicerol por una fosfolipasa y por una diacilglicerasa alfa y beta se produce el 2-AG. Lo mismo, el 2-AG, después que se une a su receptor, queda libre en la neurona o en la hendidura sináptica y ahí actúa sobre él una enzima que lo degrada, que es la monoacilglicerol, ¿ya? Lipasa, y convierte ese 2-AG en ácidos grasos y glicerol que van otra vez a servir de sustrato para la síntesis. Este es el origen de estos compuestos. ¿Por qué es importante esto? Porque los medicamentos que se quieran diseñar para cualquier patología neuropsiquiátrica pueden trabajar ya sea sobre los ligandos, sobre las enzimas que sintetizan o sobre las enzimas que degradan a estos ligandos. Por eso es importante conocerlo. Entonces, ahora sí, ya sabemos cuáles son los ligandos, de dónde salen, ahora cómo actúan. Es importante saber que la anandamida y el 2-AG, para poder actuar en el sistema nervioso central, en las múltiples funciones que tienen, no actúan solo sobre los receptores CB1 y CB2, que son los receptores de cannabis. Acuérdense, CB1 y CB2 son receptores de cannabis. Entonces, lo interesante que tienen estos compuestos, y también lo va a tener el cannabidiol, es que pueden actuar sobre receptores que no son del sistema cannabinoide necesariamente, es decir, actúan sobre otros receptores. Les voy a mencionar algunos, por ejemplo, el receptor valinoide o el receptor de anquirina, por ejemplo. También actúan sobre otros receptores como el receptor gamma activado por el proliferador del peroxisoma y también actúan sobre otros receptores metabotrópicos que están acoplados a proteínas huérfanas. Incluso también pueden actuar sobre algunos receptores de serotonina, de dopamina. Entonces, es bien importante eso. Para ir finalizando con esto, decirles que la manera de actuar de estos ligandos cuando se unen sobre los receptores es distinto a los neurotransmisores clásicos que ustedes aprendieron en su fisiología. La anandamida y el 2-AG, cuando se unen a estos receptores de CB o cannabinoides, estos receptores de cannabinoides son receptores metabotrópicos. ¿Qué quiere decir eso? Que están acoplados a una proteína G, que es una proteína de señalización intracelular, que cuando el receptor se une a esa anandamida o al 2-AG, incrementan el flujo celular de potasio, llevando a procesos de hiperpolarización. Y eso hace que haya una modulación en la liberación de neurotransmisor en la neurona presináptica. Es decir, estos cannabinoides endógenos, y también lo hace el cannabidiol, son mensajeros retrógrados que modulan la liberación de otros neurotransmisores. Entonces, ese es el mensaje, que son básicamente moduladores, porque lo que se ha demostrado en diferentes estudios es que estos cannabinoides, al actuar sobre los receptores CB1 y CB2 presinápticos, lo que hacen es bloquear muchas veces la liberación de otros neurotransmisores como GABA, glutamato, dopamina, noradrenalina, serotonina y acetilcolina. Es decir, que ellos son moduladores de los otros sistemas. Esto era lo que les quería decir para entender bien cómo actúan los endocannabinoides. Este es el modelo que todos aprendimos en la universidad en fisiología, que aquí hay una neurona presináptica arriba y una posináptica abajo. En esa neurona presináptica, en el botón terminal, llega un potencial de acción de membrana, se abren los canales de calcio, el calcio entra y el neurotransmisor está aquí en nuestras vesículas, en esas bolitas blancas, y dentro son los neurotransmisores. El neurotransmisor no está actuando porque no se necesita, pero cuando hay un potencial de acción, entonces los procesos hacen que esa vesícula sináptica que tiene el neurotransmisor se pegue a la membrana y se libere por exocitosis y sale el neurotransmisor. Y el neurotransmisor sale en la hendidura sináptica y va en busca del receptor en la posináptica. Eso es lo que nosotros aprendimos clásicamente, pero el sistema cannabinoide no funciona así, funciona al revés, de manera retrógrada y con el permiso de la expresión, ¿ya? En la neurona postsináptica que ustedes ven abajo, allí es que se producen los cannabinoides como el 2-AG o la anandamida, y cuando se necesitan por diferentes mecanismos, el 2-AG o la anandamida salen y van a la neurona presináptica, es decir,
de manera retrógrada y ahí actúan sobre el receptor CBD y provocan una serie de cambios moleculares. Y el mecanismo que ellos utilizan para la plasticidad sináptica es distinto al clásico. Ellos utilizan un mecanismo que es distinto, que se llama supresión inducida por la despolarización, ya sea de la inhibición o de la excitación. Es decir, lo que hacen es generar una corriente presináptica que limita el disparo de neurotransmisor en la neurona presináptica, básicamente, ya sea a través de neurotransmisores excitatorios o inhibitorios. Eso era para que tuviesen en cuenta que el mecanismo es distinto. Bueno, ahora sí, teniendo en cuenta ese contexto, hemos pasado por la planta, sabemos de dónde nace el cannabidiol, y como el cannabidiol actúa sobre el sistema endocannabinoide, ya tenemos un panorama del sistema endocannabinoide. Acuérdense, tenemos unos receptores CB1 y CB2, sobre esos receptores va a trabajar el cannabidiol, pero acuérdense, igual que la anandamida y el 2-AG, el cannabidiol también se puede unir a otros receptores distintos a CBD. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en estos minutos algo del cannabidiol, desde su neurobiología a su uso clínico. Ya sabemos que el cannabidiol, como fitocannabinoide, se purificó en 1940, pero se demoraron 20 años para caracterizarlo de manera precisa, ya en el 60. Y a partir de allí han aparecido más de 100 ensayos clínicos que están en curso, fuera de los que están publicados, sobre los efectos benéficos del cannabidiol. Es decir, que hay bastante literatura. Si ustedes se meten a esta página de clinicaltrials.gov, van a encontrar ensayos que están por salir de cannabidiol en diferentes patologías. Sin embargo, a pesar de tanta literatura sobre su uso clínico, el mecanismo in vivo de este medicamento, porque es un medicamento cuando es puro, como el Nebiot, no es bien conocido. Ya se sabe que sale de la planta, que hay una síntesis, que el ácido cannabidiólico se decarboxila y sale el cannabidiol y que puede actuar sobre los diferentes neurotransmisores. Pero ahí nada más. Pero esta diapositiva quiero que le presten atención porque es la que nos da la conexión y nos da la racionalidad para entender por qué el cannabidiol se usa en tantas enfermedades hoy en día. Miren, por ejemplo, que esta diapositiva es para mostrarles los diferentes mecanismos de acción hipotéticos que el cannabidiol tiene y los efectos que produce y por lo tanto su justificación en enfermedades. Vamos a verlo en detalle. El cannabidiol queda claro que no es un agonista total de los receptores CB. Él se une a esos receptores pero con una afinidad más baja de lo que lo hacen la anandamida y el 2-AG. Y él puede actuar como un agonista inverso o como un agonista parcial. Entonces, esto hace que el cannabidiol tenga efectos antiinflamatorios y antiespasmódicos, como ha sido descrito varias veces. Otro mecanismo que se ha hipotetizado sobre el cannabidiol, les decía ahorita, es que inhibe a la amido hidrolasa de ácidos grasos. ¿Se acuerdan? Esta es la enzima que degrada a la anandamida, que es el endocannabinoide. Entonces, con esto se hace que se reduzca la expresión de esta enzima en el intestino inflamado, justifica su uso en colitis y otras enfermedades gastrointestinales. ¿Qué otros mecanismos posibles tiene el cannabidiol? Trabaja como agonista o antagonista de los receptores valinoides y eso le confiere efectos analgésicos y también un rol potencial en carcinoma de próstata. Y su uso en psiquiatría, sobre todo en trastornos psicóticos como la esquizofrenia, se dan por su agonismo sobre el receptor valinoide 1. Es bien importante eso. Pero también tiene efectos antiinflamatorios que también están relacionados con la inhibición de la recaptura de adenosina, que es otro neurotransmisor inhibitorio que tiene que ver con la acción de la cafeína. También actuando sobre el proliferador del peroxisoma, el cannabidiol, actuando como agonista sobre este receptor, produce vasorelajación y estimulación de los fibroblastos dentro de los adipocitos y eso le da un potencial uso en problemas de obesidad. Ahora, el cannabidiol también es agonista o facilita la activación del receptor 5-HT1A, esto es el receptor 1A de la serotonina.
Y eso es lo que explica, justifica su uso como ansiolítico, como antidepresivo y también como antiisquémico. Asimismo, el cannabidiol se ha encontrado en diferentes trabajos que puede actuar sobre los canales de calcio. Y eso es lo que explica posiblemente sus efectos como neuroprotector y las propiedades antiepilépticas de las que nos hablaron ahora. Ahora, también el cannabidiol puede tener un efecto supresor de la degradación del triptofano. Recuerden ustedes que el triptofano es un sustrato para la síntesis de serotonina, que es uno de los principales neurotransmisores involucrados en la depresión. Este papel del cannabidiol sobre el triptofano explicaría su potencial uso en el manejo del dolor, en la inflamación y en la depresión. Si ven ustedes lo importante que es saber la farmacología, la neuroquímica, porque eso es lo que a uno le da como médico, la racionalidad para entender por qué usa una molécula en X o Y patología. ¿Ya? Es bien importante que tengan en cuenta eso. Y los últimos años se ha dado un giro en la investigación del cannabidiol como una molécula multitarget porque tiene un efecto antiinflamatorio y eso lo ha posicionado potencialmente en patología en donde la inflamación y el estrés oxidativo juegan un rol importante tanto en la etiología como progresión. Entonces, lo que les quiero mostrar con esta última diapositiva es dejar un mensaje claro que las bondades farmacológicas multitarget que tiene el cannabidiol. Por eso hay que seguir investigando. Fíjense ustedes cómo se ve aquí que el cannabidiol a través de los diferentes mecanismos que usa, ya sea a través de los receptores CB1 o CB2 o extracannabinoide sobre otros receptores como serotonina y sobre factores de transcripción, puede provocar fenómenos de mejorar la neurogénesis, de aumentar la neurogénesis, aumentar la neuroprotección por tener efectos antiinflamatorios y puede favorecer la disminución del daño neuronal, lo que lo hace muy atractivo para enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson también. Entonces, en esta primera parte, ya para ir terminando, el tener un conocimiento de los mecanismos moleculares por los cuales los cannabinoides tienen acciones, eso de una manera u otra va a generar más confianza para que los médicos generales y especialistas puedan utilizar los derivados cannabinoides de uso médico. Finalmente, de manera breve, entonces ya así comentarles algunos datos acerca de los ensayos clínicos y de los estudios que ha habido en humanos sobre los potenciales usos de cannabidiol en algunas patologías. Hay bastantes revisiones sistemáticas que ustedes van a encontrar muy buenas que resumen esto para los interesados. Por ejemplo, esta de Bonacorso, donde nos muestra, por ejemplo, ven ustedes allí en esa búsqueda, se ve la cantidad de estudios que se encuentran en las diferentes bases de datos sobre los diferentes usos de cannabidiol y posibles indicaciones con ensayos clínicos en trastornos relacionados con sustancias. Al menos hasta el 2019, 6 ensayos clínicos que justifican su uso en trastornos relacionados con sustancias. En el caso de trastornos psicóticos, en este metaanálisis se identificaron 9 ensayos clínicos. En trastornos de ansiedad hay menos, pero hay algunos datos prometedores sobre el potencial uso de cannabidiol en trastornos de ansiedad social, por ejemplo. Lo que se necesita es estudios clínicos a mayor escala y con mayor duración para poder hablar de la estabilidad en esta posible indicación de cannabidiol de grado farmacéutico puro en trastornos de ansiedad. En trastornos del estado de ánimo como depresión sí hay menos estudios, pero la evidencia preclínica es muy interesante. Lo que se espera es que algunos ensayos clínicos que están en curso salgan y se empiecen a diseñar más ensayos clínicos aleatorizados. Incluso hay otros trastornos psiquiátricos como trastornos neurocognitivos. En trastornos del sueño, hasta el 2019 en esta revisión se encontró un ensayo clínico, pero en curso hay un par de ensayos sobre el papel del cannabidiol en trastornos del sueño. Y asimismo, también en patologías como, por ejemplo, trastornos de estrés postraumático. Es decir, que hay un potencial uso. Vamos a mirar algunos ejemplos. Por ejemplo, en psicosis. ¿Por qué uno puede utilizar cannabidiol en psicosis como esquizofrenia? ¿Cuál es la base científica de eso? Porque se ha visto que el cannabidiol puede realizar la modulación del sistema endocannabinoide, porque se ha visto en los estudios que cuando se administra THC a voluntarios, aumenta los síntomas positivos y negativos, y hay deficiencias en la cognición. Es decir, que el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el principal componente psicoactivo del cannabis,
es propsicótico, produce psicosis, y se ha visto que el cannabidiol limita esa psicosis, y eso está demostrado en ciencia básica, que hay varios mecanismos que explican por qué el delta 9 tetrahidrocannabinol es propsicótico. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hay empresas promoviendo el uso de delta 9 tetrahidrocannabinol para tratar psicosis si es claramente propsicótico? ¿Y por qué no utilizar un medicamento que es claramente antipsicótico como el cannabidiol para eso? Y esa es la razón por la cual hay varios trabajos sobre el uso del cannabidiol en psicosis. Por ejemplo, esta revisión sistemática de Mandolini en el 2008 evaluaron el efecto del cannabidiol en trastornos psicóticos y encontraron que varios de estos estudios, 5 de ellos, encontraron un efecto beneficioso del cannabidiol en la reducción de síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia, como alucinaciones, ideas delirantes y síntomas negativos como la anedonia, aislamiento social. Los otros estudios de esa revisión sistemática encontraron solo algunos efectos leves o ninguna mejoría, pero ya hay indicios de que hay trabajos en donde se ha visto, comparado con placebo, con otros antipsicóticos, que el cannabidiol puede ser útil. Por ejemplo, este ensayo clínico aleatorizado, publicado por Maguire en el 2018, fue un trabajo de 6 semanas con 1000 miligramos de cannabidiol al día, junto a otros antipsicóticos que recibían pacientes ambulatorios que tenían esquizofrenia. Se midió la escala que más se usa en esquizofrenia para medir síntomas positivos y negativos, y se evaluaron los pacientes después de estas 6 semanas y se encontraron cambios en los síntomas positivos y la impresión clínica global, es decir, que los síntomas positivos y la impresión clínica global mejoraron significativamente con cannabidiol. Entonces, dado que este trabajo se comparó el cannabidiol con otros antipsicóticos, surge la interrogante si el cannabidiol puede ser tan efectivo como esos antipsicóticos clásicos como amisulpride, que si se puede dar el cannabidiol solo o acompañado con estos, esperamos ensayos clínicos que nos den esa respuesta. Aquí vemos, por ejemplo, otros ensayos clínicos que nos muestran el efecto positivo de cannabidiol a dosis entre 1500 como tope y algunos que trabajan con dosis de 600 miligramos para los síntomas psicóticos. Y en algunos de ellos se ve alguna mejoría en estos ensayos clínicos en los síntomas positivos de la esquizofrenia. Ahora, para finalizar, uno pensaría, ¿será que las personas que son adictos a la marihuana, al cannabis recreativo, se pueden beneficiar del cannabidiol? Si el cannabidiol tiene efectos antipsicóticos, ¿será que puede tener efecto para reducir la dependencia a sustancias, incluida marihuana, nicotina, opioides, alcohol? Entonces, parece que sí. ¿Cuál es la base científica para pensar en eso? Hay 2 grandes mecanismos que nos explican por qué uno podría utilizar cannabidiol en trastornos relacionados con sustancias, porque el cannabidiol participa en la modulación de sistemas como el endocannabinoide, el de la serotonina y el de glutamato. Ya sabemos todo lo que hace el sistema cannabinoide modulando a otros. Y también lo que hace la serotonina al unirse, el cannabidiol al unirse en los receptores 5-HT1A. Se ha demostrado que cuando el cannabidiol se une a estos receptores produce efectos anti-craving. ¿Qué es el craving? El craving es una sensación de deseo intenso por consumir una sustancia que le da a las personas que son adictas cuando no tienen la droga. Y ese es el principal factor de recaída. Entonces, casi todos los estudios que se hacen para ver si una sustancia en adicciones es buena es mirando si tienen efecto anti-craving o no. Y el cannabidiol tiene efecto anti-craving cuando se une a los receptores 5-HT1A, lo que indica que puede regular el sistema de recompensa, mejorar la ansiedad y mejorar el manejo del estrés, que son factores que se relacionan con la adicción. Y el otro mecanismo es que el CBD regula al ácido glutámico a través de la modulación de la serotonina y del sistema endocannabinoide. Es decir, ya sabemos que si trabajamos sobre el glutamato, estamos trabajando sobre las adicciones, porque la desregulación del glutamato está relacionado con la conducta de búsqueda de drogas y las recaídas. Y eso está plenamente demostrado en estudios preclínicos. Entonces, fíjense, para terminar este ensayo reciente, publicado online el 28 de octubre de 2020, es un estudio del grupo de Candice Indocha y de Freeman en Reino Unido, un estudio muy bien diseñado que habla sobre el cannabidiol para el tratamiento de trastornos relacionados con cannabis, la dependencia a cannabis. Es un estudio en fase 2, un estudio de intervención, un ensayo clínico aleatorizado, controlado, doble ciego con placebo, utilizando un método robusto de análisis tipo bayesiano,
¿Qué buscaban con este estudio? Identificar cuáles eran, primero, si era eficaz el cannabidiol para tratar personas con dependencia a cannabis y mirar cuál era la dosis que más servía. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Un estudio doble ciego, controlado por placebo, a un grupo de personas que ellos captaron en el Reino Unido, en la Universidad de Londres. Lo que hicieron fue tomar personas que tuviesen dependencia a cannabis según los criterios del DSM-5 y los asignaron a diferentes grupos. Un grupo con placebo, un grupo con 200 miligramos de cannabidiol, un grupo con 400 miligramos y un grupo de 800. ¿Para qué querían mirar ellos? La eficacia del cannabidiol para reducir el uso del cannabis. ¿Y cómo iban a medir el uso del cannabis? En orina, mirando el comportamiento en orina de el metabolito del cannabis, que es el 11-NOR-9-carboxy delta 9 tetrahidrocannabinol. Es decir, ellos medían una tasa entre ese metabolismo y el metabolito y la creatinina. Y además medían el número de días que en la semana que el paciente no consumía cannabis informado por el paciente. Es decir, había una cuestión autoinformada y otra medida químicamente. Y también medían en sangre los niveles de cannabidiol. Y utilizaron un método estadístico muy robusto para encontrar. ¿Y qué encontraron? Que sí, que en los pacientes que recibieron 800 y 400, los de 200 no sirvieron, no dieron resultados, mostraron una disminución en el uso de cannabis y la abstinencia. Entonces esto es importante y es prometedor porque si ustedes ven acá, había una disminución en el metabolito de cannabidiol en esta línea. Ustedes ven arriba lo que indica del lado de la B, del lado derecho de ustedes, es cannabidiol de 400 y de 800, y en la parte de arriba ustedes ven cómo en el placebo la cantidad del cannabidiol, el cannabis en orina está por arriba, pero cuando se da 400 miligramos y 800 está por abajo, es decir que hay una reducción clara de eso. Además, este mismo grupo de Indocha hizo un estudio en personas que consumían tabaco y encontró en 30 individuos que tenían dependencia a tabaco que incluso una dosis única de 800 miligramos de cannabis produjo cambios positivos en la adicción. ¿Cómo lo hicieron? Miraron el sesgo atencional de las personas, cómo reaccionaba a señales relacionadas con cigarrillo. Y midieron también el crédito, la abstinencia y los efectos secundarios. ¿Y qué encontraron? Que el cannabidiol en esas personas adictas al cigarrillo disminuyeron el sesgo atencional a todas las señales que estuvieran relacionadas con cigarrillo y una reducción en el placer relacionada con las imágenes asociadas al cigarrillo, y que tuvo un perfil de seguridad muy interesante porque no hubo diferencias significativas en los efectos secundarios entre el cannabidiol y placebo, es decir, eficaz y seguro. Entonces, eso nos permite decir y nos abre mucha esperanza a los que trabajamos en adicción que el cannabidiol podría trabajar y actuar en los aspectos motivacionales de la adicción, que son los que hacen que la gente se mantenga pegada al consumo y recaiga. Entonces, podemos concluir pues, que el cannabidiol tiene la capacidad de reducir síntomas psicóticos, síntomas de ansiedad y de abstinencia. Sin embargo, para poder estar más seguros y poder hacer indicaciones formales autorizadas por el INVIMA y por guías clínicas, se requieren más estudios controlados porque la evidencia preclínica es prometedora. Se necesitan estudios controlados más grandes para indagar sobre el verdadero impacto del cannabidiol en todas estas patologías. Finalmente, dejarles una invitación de la Asociación Colombiana de Psiconeuroendocrino e Inmunología para nuestro congreso del año próximo, latinoamericano, que pues, era para Colombia este año, pero por la pandemia tocó pasarlo para el año que viene y hacerlo en modalidad virtual, en línea, porque no sabemos cómo se va a comportar la pandemia. Bueno, eso era todo. Agradezco la resistencia y el interés de ustedes por este tema. Entonces, miramos a ver las preguntas, los aportes de ustedes. Hombre, doctor, muchas gracias. Interesante todas las aplicaciones en ramas diferentes a la epilepsia, que es donde inicialmente arrancó. Yo veo acá que hace rato alguien preguntó, y esta pregunta posiblemente sea para usted, doctor Cassiani, si hay alguna evidencia sobre fibromialgia. Ok. En fibromialgia todavía no hay ensayos clínicos
de fase 3 que nos digan que puede tener eficacia y poder hacer una indicación, pero en psiquiatría, en medicina, nosotros también hacemos indicación off-label. Si hay estudios preclínicos, hay informes de caso donde ha funcionado y uno tiene un paciente que tiene unas características tales, y yo como especialista veo que he agotado las otras herramientas terapéuticas, yo basándome en estudios preclínicos y algunos informes de caso que sugieren una mejoría, uno lo podría utilizar, sobre todo por el efecto antiinflamatorio que tiene y analgésico. Entonces, en esa área hay posibilidades de seguir explorando, pero yo no conozco ensayos clínicos controlados sobre eso. Ok, perfecto. Posiblemente sobre la anorexia, ¿tiene alguna evidencia, doctor? Sí, pero es muy débil. No hay, o sea, son estudios de informes de casos, no hay ensayos clínicos controlados. ¿Sabe que nosotros el gol estándar para poder garantizar una indicación de un medicamento son los ensayos clínicos, por lo menos controlados, comparados con placebo, para uno saber inicialmente si el compuesto por lo menos es superior al placebo. Ok. Si después es superior al placebo, compararlo con otros medicamentos estándares. Si no, pues nosotros, para poder introducir un medicamento en el mercado, tenemos que ir a... Por eso es que el llamado de casi todas los consensos que hay de expertos y las revisiones sistemáticas es que, dada la evidencia preclínica y la evidencia anecdótica, es decir, no en ensayos clínicos, sino en series de casos, en informes de casos, se está pidiendo que la gente investigue más. Okay. Pero uno se pregunta, ¿por qué no se están haciendo más ensayos clínicos sobre el cannabidiol en psiquiatría y neurología? ¿Será que también hay estigmatización que está haciendo que los investigadores no le dediquen esfuerzos a realizar ensayos clínicos sobre esto, o falta de confianza? Entonces, ese es un llamado a que nosotros nos unamos y empecemos a hacer trabajos multicéntricos, porque sí se necesita bastante dinero para poder hacer estos ensayos. Posiblemente... El ensayo que les mostré tenía 3 fases, y la última fase que había hubo que suspenderla porque no había plata. Estamos hablando del Reino Unido y de la doctora Indocha, que es uno de los principales investigadores de ese área. Sí, son temas interesantes para la investigación, ¿no? Yo también lo exponía que hay un campo muy grande para investigar en muchos síntomas. Y posiblemente eso viene una pregunta voy a unir 2 preguntas en una, y es si se puede utilizar estos en disquinesias tardías o en síntomas extrapiramidales secundarios al uso de antipsicóticos. Y básicamente es como la misma pregunta. Si se utiliza para disquinesia tardía o efectos de los antipsicóticos. ¿Usted lo ha visto? ¿Lo ha utilizado? ¿O hay evidencia que sirva? Es bien importante esa pregunta, y en un pasado webinar nos lo hicieron. Hay trabajos excelentes, claro, preclínicos en animales, donde muestran que el cannabidiol es eficaz para la disquinesia tardía y explican cuáles son los mecanismos que utilizan. Es decir, disquinesia cardíaca inducida por haloperidol, y se les da cannabidiol y mejoran. Y cuando miran desde el punto de vista de ciencia básica, encuentran una gran cantidad de mecanismos neuroprotectores que explican eso. Ensayos clínicos como tal hechos para mirar cómo el cannabidiol limita, por ejemplo, disquinesia tardía en pacientes con esquizofrenia, hoy en día no los vamos a tener, porque ya hoy con el uso de antipsicóticos típicos, los casos que uno ve de disquinesia tardía son muy escasos. Pero sí, otros síntomas extrapiramidales podrían mejorar con el cannabidiol. Hay un trabajo que se hizo de amisulpride con cannabidiol, pero no se encontraron muchas diferencias significativas en los efectos extrapiramidales, aunque había una leve tendencia a mejorarse o un mejor perfil de efectos extrapiramidales con cannabidiol. Yo creo que eso es una área importante, porque los estudios que se han hecho, los pocos ensayos clínicos en pacientes psicóticos, el nivel de síntomas extrapiramidales en cannabidiol es similar a lo del placebo. Entonces, si viésemos otros estudios con muestras más grandes, con la pregunta específica para mirar ese desenlace, posiblemente pudiéramos encontrar algunas respuestas. Pero la respuesta definitiva hasta ahora es que no hay un ensayo clínico que haya buscado ese desenlace de manera específica, pero la evidencia preclínica y la clínica sugiere que puede servir para mitigar los efectos extrapiramidales de antipsicóticos. Yo tengo una visión de que es posible que haya algún campo de investigación para pacientes con Parkinson, enfermedad de cuerpos de Lewy o de Lewy,
y de pronto Alzheimer, pero digamos que no hay nada en Parkinson. Si también tiene algún síntoma extrapiramidal, si la pregunta también venía por el lado del Parkinson, pues no hay evidencia que funcione, pero pues también, como usted dice, potencialmente podría funcionar. Lo cierto es que hay muchos campos en donde podrían los medicamentos y los fármacos, y en este caso se debe ser utilizado, pero pues falta mucha evidencia. Veamos el campo de la epilepsia, que lleva muchos años en investigación, pero es mucho más fácil de saber si funciona o no funciona, porque uno lo puede objetivizar posiblemente más certeramente. Los síntomas a veces es muy difícil de cuantificarlos en enfermedades psiquiátricas, y posiblemente sea una de las limitantes de por qué no hayan muchos estudios en la parte neurocomportamental, pienso yo. Bueno, pues no veo más preguntas acá en el chat. Ok, pues si le parece, doctor, cerramos. Damos por finalizada esta conferencia de neuropsiquiatría y las aplicaciones y la evidencia del uso en enfermedades psiquiátricas y neurológicas en el caso de la epilepsia. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por estar acá hasta este momento, doctor. Por favor, cierre usted. Doctor Casiani. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad entonces. Muy amables. Buenas noches.